Buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Estamos iniciando ya el tercer trimestre de clase de escuela dominical. El tiempo pasa muy rápido y en esta semana estaremos hablando de Jesús. Estas clases, el tema principal es Jesús y vamos a hablar acerca de su persona, su obra y sus enseñanzas. Y para esto voy a pedirles que abran sus Biblias ahí en Mateo capítulo 14, verso 33. En este pasaje nos habla acerca de cómo Jesús anduvo sobre el mar. Y de esta manera podemos ver cómo el asombro de sus discípulos y ver el poderío de Cristo. Ellos exclaman estas palabras. La palabra de Dios nos dice ahí en Mateo capítulo 14, verso 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Al ver el gran poder de Cristo Jesús, de ver cómo el Señor Jesucristo caminaba sobre las aguas, y después de que sus discípulos lo vieron, Pedro le dijo, si tú eres el Señor Jesús, manda que yo también camine. Y la palabra de Dios nos dice que Pedro caminó. Y cuando los discípulos vieron el poderío de Cristo, exclamaron estas palabras. Verdaderamente eres Hijo de Dios. En esta mañana estaremos hablando de Jesús. Déjeme decirle que este hermoso libro, de principio a fin, nos habla de Cristo Jesús. Vamos a orar en esta mañana. Señor y buen Padre, una vez más rogamos, Señor, que tú nos ayudes en esta hora, que tu Santo Espíritu sea derramado en cada mente, en cada corazón. Y que tu palabra hable en esta hora, Señor, a cada uno de nosotros. Todo esto lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, por estos 3 meses estaremos hablando de la vida del Señor Jesús. Vamos a hablar acerca de su persona, vamos a hablar acerca de su obra y de cada una de sus enseñanzas que han sido de bendición a generaciones pasadas, son de bendición a generaciones presentes y serán de bendición para las generaciones futuras. En esta mañana hablaremos de Jesús, el Hijo de Dios. Muchos presentan a Cristo como un hombre bueno, como un hombre sabio, como un excelente maestro, como un profeta. Pero démosle gracias a Dios que nosotros, los que hemos creído en Cristo, conocemos a Jesús como el Salvador de nuestras vidas. La palabra de Dios nos dice ahí en San Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es Jesús, el Hijo de Dios. El primer punto es el Hijo de Dios. Podemos ver en Marcos capítulo 1, verso 1. La palabra de Dios nos enseña cómo cada uno de los evangelistas dan una introducción acerca de Jesús. Podemos ver en Marcos capítulo 1, verso 1, dice de la siguiente manera, principio del evangelio de Jesucristo, y remarca Marcos, Hijo de Dios. Podemos ver cómo Marcos comienza con su relato muy diferente al de Mateo y al de Lucas. Mateo empieza mostrando la genealogía del Señor Jesucristo. Y Lucas da un relato muy amplio acerca de la biografía de Jesús. El Evangelio de Marcos
es un mensaje de salvación que brota desde el mismo trono de Dios. Por eso aquí Marcos, el evangelista, nos dice: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y nos menciona este nombre, Jesucristo. Y podemos ver que es la composición de Jesús y de Cristo. Jesús significa salvación. La palabra de Dios nos dice: y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y la palabra de Dios nos dice: porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, y este es Jesucristo. Oh, podemos ver que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo en griego es sinónimo de Mesías en hebreo y significa el ungido. Podemos ver que Cristo Jesús, Él era el ungido de una manera triple: como profeta, como sacerdote y como rey. Por eso Marcos nos dice, como en el principio del evangelio de Jesucristo, y remarca: Hijo de Dios. Podemos ver cómo la palabra el Hijo de Dios es mencionado muchas veces hacia la persona de Jesucristo. El tiempo no nos alcanzaría para mostrar a través de la Biblia todos los pasajes que nos hablan de Jesús como Hijo de Dios. Pero la palabra de Dios nos muestra cómo en dos ocasiones el mismo Dios, nuestro Dios el Padre, menciona de Jesús como su Hijo. La palabra de Dios nos dice ahí en Marcos capítulo 1, verso 11. La palabra de Dios nos dice que Juan el Bautista está ahí y llega Jesús y le dice y le pide que lo bautice. Conocemos la historia de cómo Juan se rehúsa en un momento, pero al final él accede y bautiza a Jesús. Y la palabra de Dios nos dice que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se escuchó una voz desde el cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, refiriéndose a Jesús. Pero también podemos ver en otra porción de la palabra de Dios cómo Él se refiere a Jesús. Ahí en Marcos capítulo 9, verso 7, la Biblia nos dice que Jesús toma a sus discípulos, a Pedro, Jacobo y a Juan, y van al monte de la transfiguración. Y ahí en ese momento recordamos cómo Pedro le dice a Jesús: Señor, bueno es estar aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Y la palabra de Dios nos enseña que descendió una nube y ahí en ese momento se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado. Nuevamente Dios enfatizando que a quien había enviado era su único Hijo, a Cristo Jesús. Por eso Jesús es el Hijo de Dios. Oh, podemos dar gracias porque Él dejó su trono de gloria por amor a usted y por amor a mí. Pero también podemos ver que en una ocasión sus discípulos dijeron que Él era el Hijo de Dios. Ahí en Mateo capítulo 16, verso 14, podemos ver cómo el Señor Jesucristo le pregunta a sus discípulos y les dice: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y podemos ver cómo Pedro hace una confesión. La palabra de Dios nos enseña y nos dice: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Pero el Señor se dirige hacia ellos y les dice: pero ¿quién decís que soy yo? Y ahí es donde Simón Pedro le responde y le dice: tú eres el Cristo. Y nuevamente se escuchan estas palabras poderosas: el Hijo del Dios viviente. Oh, podemos ver cómo los seguidores de Jesús reconocían que Él era
el Hijo de Dios. Pero también cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, la palabra de Dios nos enseña que había una gran multitud. Hubo terremoto, hubo sucesos en los cuales nunca habían pasado. La palabra de Dios nos dice que hubo oscuridad y la gente que estaba ahí tuvo temor. Pero la Biblia nos enseña que estaba ahí un centurión al pie de la cruz. Y cuando él presenció cada uno de estos hechos, cada uno de estos actos, dice la palabra de Dios que él y la multitud temieron. Y ahí en Mateo capítulo 27, verso 24, nos dice la palabra de Dios de esta manera. Mateo capítulo 27, verso 54, dice así: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Oh, podemos ver cómo aquellos hombres, en esa incredulidad que ellos tenían, aún algunos de ellos se burlaban de Jesús al pie de la cruz, pero podemos ver que se dieron cuenta y reconocieron que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios. Oh, qué bendición es que usted y yo un día reconocimos a Jesús como el Hijo de Dios. Y de esta manera ahora nosotros somos salvos por su gracia y por su misericordia. Oh, la palabra de Dios nos enseña y nos dice que aún los demonios, ellos reconocían que Jesús era el Hijo de Dios. En San Juan capítulo 20, verso 28, y con esto quiero terminar esta meditación en esta mañana, pero quiero, hermano, amigo que me escucha, que cada uno de nosotros estemos seguros de que Jesús es el Hijo de Dios y que Él dio su vida en rescate por todos nosotros. Dice ahí en San Juan capítulo 20, verso 28, dice de la siguiente manera: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y aquí menciona el propósito de lo que se había escrito. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y qué bendición que nosotros hemos creído que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios. Dios los bendiga en esta mañana.